La Clínica 80 del IMSS y sus historias de fantasmas en Morelia, Michoacán. Sara Contreras y José Luis Alejo siempre se han interesado en investigar el fenómeno paranormal, al grado de arriesgar en algunas ocasiones su integridad física. Sara tenía un programa de radio en Morelia llamado Los Fantasmas. La torre de 8 pisos que albergó durante 36 años a la Clínica 80 del IMSS cumplió su ciclo de vida. El estar construida sobre una falla geológica le provocó una inclinación de 32 centímetros, por lo que las autoridades decidieron desalojarla y derribarla para evitar riesgos a la comunidad. Ahora la torre está abandonada y una amplia gama de energías se deja sentir cuando uno está cerca de este edificio. Imaginémonos, fantasmas atrapados, adultos, niños, ancianos y enfermeras que aún deambulan por sus pasillos, y no es para menos. Entre las muchas personas que ahí recobraron la salud con la ayuda de los médicos, otras fallecieron, y algunas almas sin encontrar reposo se quedaron a penar. Ingresar a la torre totalmente vacía impone respeto, pero también un poco de temor. El contacto con lo sobrenatural se sabe inevitable. El equipo de fantasmas, dirigido por Sara Contreras, obtuvo el permiso de las autoridades correspondientes para ingresar a la torre abandonada y llevar a cabo su objetivo. Dicho evento se realizó la noche del 22 de octubre del año 2010. En cuanto llegaron, fueron recibidos por María Elena, empleada de vigilancia del IMSS por 35 años. «¿Qué le puedo decir?», dijo María Elena. «Yo en todos los años que tengo de trabajar aquí nunca he visto nada. Eso sí, a veces he sentido un frío muy especial que enchina toda la piel y cala hasta los huesos, pero ya de ahí a ver, nomás no». En ese momento, 3 integrantes del equipo sintieron que alguien los miraba desde un piso superior. Levantaron la vista y en una ventana del piso 7, el de la muerte, lograron distinguir la figura de una mujer. Ahí comenzó el horror. Al cuestionar a los empleados sobre esta aparición, uno de ellos comentó: «Es el fantasma de una joven que se suicidó hace como 4 años. Cuando estuvo hospitalizada le hicieron un trasplante de riñón, pero su cuerpo rechazó el órgano. Una tarde pidió a su mamá que la dejara sola un rato. La pobre señora jamás imaginó que su hija se lanzaría desde el 7º piso. También en algunas ocasiones ha sonado el teléfono en el conmutador, indicando que es del piso número 8. No obstante que el único aparato que tiene línea en todo el edificio es el de la recepción. Cuando contestamos se escucha la voz de una niña que suplicante dice: «No me dejen aquí, no me dejen solita». Luego se corta la llamada. Seguimos con nuestro recorrido escoltados por el personal de vigilancia. Uno de ellos dijo: «Desde hace rato siento que me vienen siguiendo, que me están observando». Cuando terminó de decir esto, una puerta de cristal por la que acabamos de pasar se azotó. Todos voltearon de inmediato y alcanzaron a ver una sombra que entraba a uno de los quirófanos. Sin duda la energía del lugar se había activado. Después de 4 horas decidí concluir el recorrido. Estaba segura que habíamos establecido contacto con seres que están anclados en este mundo. Días después, el inmueble fue demolido y hasta ahora no he notado más apariciones en el terreno que quedó. Sin embargo, todos en el equipo quedamos sorprendidos y horrorizados con la evidencia que nuestras cámaras y grabadoras habían logrado captar y que solo descubrimos después de revisar el material. Hasta entonces entendimos lo cerca que estuvimos del peligro. Eran las 2 de la madrugada, relata el vigilante, cuando de pronto, en el conmutador recibimos una llamada que provenía del 8º piso, en donde estuvo el área de pediatría. De inmediato sentimos que se nos erizaba la piel porque nadie podía hacer esa llamada. La torre estaba vacía y el único acceso era por la entrada principal. Había que pasar por la recepción donde estábamos nosotros. Siempre había alguien vigilando. Decidimos no hacer caso. Pasaron los minutos y de nuevo una llamada más entró proveniente del mismo lugar. 4 llamadas en un lapso de 2 horas. Al policía en turno no le quedó más remedio que ir a investigar. Temía que alguien se hubiera metido a la torre. ¿Quién sería y cómo reaccionaría? Subió por las escaleras hasta llegar al 8º piso que estaba en penumbras. Encendió su lámpara y recorrió exhaustivamente cada rincón, pero no encontró a nadie. Ninguna evidencia de que alguien estuviera en el piso. Fue al último teléfono que quedaba ahí, el cual estaba bien colgado, solo con el polvo de varias semanas encima, sin rastro de uso. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero nadie le respondió.
Decidió bajar, caminó hacia las escaleras. Fue cuando escuchó espeluznantes gritos de niños que decían: ¡No nos dejen aquí! Cuando llegó a la recepción estaba pálido, apenas podía mantenerse en pie. La voz no le salía. Le tomó varios minutos recuperarse. En cuanto pudo, contó lo sucedido. Lo mismo me pasó a mí, dijo uno de los compañeros. Esos niños piden que no los dejemos solos. Si supieran que pronto la torre será derribada, ¿qué será de ellos? Uno de los fantasmas más horripilantes, pero también de los más dignos de compasión, es el de la niña que abre las llaves de agua en los baños de la torre. Aun cuando la clínica estaba en funciones, era constante que médicos, enfermeras y pacientes descubrieran las llaves de los baños abiertas. Con frecuencia los médicos eran despertados en sus dormitorios por el correr del agua. A veces escuchaban pasos, pero nunca nadie vio algo. Solo cuando la clínica quedó abandonada, el fantasma se dejó ver. Una noche el personal de vigilancia estaba viendo un partido de fútbol en una pequeña pantalla portátil. Inesperadamente la señal se interrumpió y un gélido viento corrió por la recepción. Casi enseguida escucharon que la puerta del baño chirriaba, como si alguien hubiera entrado o salido, pero todo el personal asignado estaba junto en el mismo lugar. Dos de ellos, pese al miedo, fueron al baño a averiguar de qué se trataba. Así lo recuerda uno de ellos. Mira, cuando entramos al baño la temperatura era más baja ahí y las llaves del agua estaban todas abiertas. Entre los dos las cerramos. Estábamos de espaldas, con el espejo enfrente, y ahí vimos reflejada a una niña sin piel, como si estuviera toda quemada. Fue horrible. En un acto reflejo volteamos, pero ya no la vimos. Se había esfumado. Estas son solo algunas de las historias de la Clínica 80, que en sus 36 años de funciones recibió a miles y miles de personas. No dudo que cada una tenga una experiencia de contacto con el más allá. La calle de Don Juan Manuel. Esta es una de las leyendas que más han perdurado en el centro de la Ciudad de México, y cuenta que hace muchos años vivía en la Nueva España, en una calle detrás del convento de San Bernardo, hoy República de Uruguay, un hombre llamado Don Juan Manuel de Solórzano. A pesar de ser un hombre acaudalado y de tener una esposa bella e inteligente, no era feliz, pues no tenía descendientes. Tanto era la tristeza que lo embargaba, que decidió divorciarse de su esposa y tomar los hábitos en el convento de San Francisco, pero no tenía quien administrara sus negocios, y le escribió a su sobrino radicado en España para que viniera a cumplir esta tarea. Pero junto con su sobrino le llegaron las dificultades en forma de celos a don Juan Manuel, quien en una desesperación le entregó su alma al diablo, a cambio de que le ayudara a descubrir quién lo deshonraba. Siguiendo las indicaciones del diablo, en punto de las 11 de la noche, el caballero salía a la calle decidido a dar muerte al primer transeúnte que se atravesara en su camino, y así lo hizo. Al día siguiente, feliz, pensando que había consumado su venganza, el diablo se le apareció y le dijo que la víctima de esa noche era inocente, y que debía continuar hasta que matara al culpable, y como señal, este iba a aparecer al lado del cadáver. Don Juan Manuel obedeció ciegamente, y todas las noches salía a cumplir su sangrienta tarea, envuelto en una capa negra, esperando la mortal oportunidad. Así salía e invariablemente preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué hora es?» «A las 11 de la noche». «Dichosa su merced que sabe la hora en que va a morir». Acto seguido se veía el brillo de un puñal, después un grito sofocado, el golpe del cadáver al caer y el asesino volviendo a su morada. Muy temprano un día, la ronda llevó a la casa del caballero el cadáver de su adorado sobrino, asesinado por él. Al verlo sintió un horrible remordimiento, y fue al convento de San Francisco a confesar todos sus pecados. El fraile le puso como penitencia a rezar durante 3 días el rosario al pie de la horca, en punto de las 11 de la noche, para así poder ser absuelto de sus crímenes. Don Juan fue la primera noche a cumplir su castigo, pero no bien había terminado el rosario, cuando escuchó una voz de ultratumba: «Un Padre Nuestro y un Ave María, por el alma de don Juan Manuel». Asustado salió corriendo a su casa, y a la mañana siguiente contó al fraile lo sucedido.
y éste le ordenó regresar a cumplir su penitencia, y cuando sintiera miedo, hiciera la señal de la Santa Cruz. Obedeciendo al fraile, el caballero regresó al pie de la horca puntualmente. No había empezado aún su rezo cuando vio un cortejo fantasmal que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Al otro día pidió al fraile su absolución por si moría antes de tiempo. El favor le fue concedido con la condición de que consumara su penitencia. Esa noche don Juan Manuel llegó puntual a su cita, la que sería la última. Nadie supo qué pasó esa noche, pues al otro día amaneció colgado de la horca. Se dice que los ángeles lo colgaron, pero a ciencia cierta no se sabe qué fue lo último que vio su alma penitente. Solo él y Dios lo saben. La calle del niño perdido. De acuerdo con la leyenda, Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral de Toledo, en España. Y como era mucha su fama, fue contratado por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva para realizar el altar de los Reyes en la Catedral de México. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había dejado esperando a una guapa gaditana, quien todos los días iba a ver qué barcos llegaban, se disponía a volver a España para enlazar su vida con la mujer que amaba, cuando he aquí que a la víspera de su viaje, a dar vuelta a una esquina, tropezó con una dama a quien se le cayó el pañuelo. El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la doncella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona y con una voz que a éste le sonó como música, le dijo con tono suave: «Gracias, caballero». Fueron solo 2 palabras, pero esas 2 palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que pudo de pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la doncella, y aquel «gracias, caballero» se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidadizo artista de todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje del día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo al que nunca le había hecho el menor caso, el no dejar recomendado a un gatito que tenía para que no le hiciera falta comida. Lo que Verona quería era disculparse con 1000 pretextos por el cambio que acababa de experimentar en su corazón. Quería a toda costa demorarse y dejar esperando a la gaditana, de tal manera que muy pronto se conocieron Verona y Estela Fuensalida, que era el nombre de la doncella, quien también dejó plantado a su prometido, un viejo platero llamado don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera y espera, llora que llora, pero el despechado Valladares, lleno de rabia, de celos y odio, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año, Estela tenía un hermoso niño y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre de 1665 llegó Tristán de Valladares sigilosamente a la casa de Estela y entró por la barda de atrás y prendió fuego a un pajar. Al momento se lanzaron llamaradas y cuando Estela y su esposo despertaron aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo era confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro, despavoridos tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación y los vecinos que habían acudido apagaron entre todos el fuego, salvando a Estela. Cuando ésta se repuso y ya estaba en la calle libre de llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los 2 seres más amados en su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella y arrodillada en el suelo, gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo, pero sin el pequeño. Entonces el dolor de ambos no tuvo límite. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa, y Verona se lo iba a impedir cuando se escuchó el llanto de un niño, y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces Verona y otros se precipitaron sobre él, quitándole al niño que llevaba en brazos. El niño no era otro que el hijo de Estela. El hombre era el vengativo Tristán, quien ante la turba tuvo miedo y clamó por el perdón.
Los padres del pequeño lo perdonaron, por lo que el villano se perdió en la noche de los tiempos. Debido a este incidente, la misma gente que había visto llorar a Estela por su hijo, llamó a esa calle la del niño perdido. Tarántula de oro en Lagos de Moreno, Jalisco. En la población de Lagos de Moreno surgió esta leyenda que nos deja una importante experiencia. Hace muchos años vivió en una población Filomeno Centeno con su amada esposa Eulalia Mendoza. Gracias a su esfuerzo gozaban de una buena posición económica, pero aún no tenían hijos. Con el paso del tiempo Filomeno enfermó y fue necesario darle un tratamiento con diversos fármacos. A consecuencia de ello, sus ahorros se fueron agotando sin que mejorara su salud. Llegó el momento en que el dinero se terminó, y esto provocó una tensión muy grande en su hogar, pues su enfermedad no cedía y no tenía otra fuente de ingresos. Su mujer estaba desesperada, sin dinero, y su esposo al borde de la muerte. Así que buscó ayuda con el fraile Alfonso Orozco para que acudiera a su hogar y le brindara una oración a su marido. El fraile acudió con mucho gusto al humilde hogar de Filomeno y Eulalia. Ahí se dio cuenta de la gravedad del enfermo y de lo justificada de su ayuda. Comenzó a rezar por la pareja y repentinamente Eulalia observó en una de las paredes a una enorme tarántula. Con terror pensó en aplastarla, pero Fray Alfonso se le adelantó. La tomó con sus manos y enseguida la envolvió en un paliacate para entregársela a Eulalia. «Llévala al Monte Pío que está aquí cerca. Seguramente te darán algo por ella», dijo el fraile. La señora creyó por un momento que el fraile había enloquecido, pero recordó que él tenía fama de hacer milagros, así que aceptó. Eulalia tomó la tarántula con algo de miedo e incredulidad y salió de su casa sin importarle dejar al fraile ahí solo con su marido. Cuando llegó al Monte Pío ingresó con inseguridad, no sabía qué iba a pasar. Al estar frente del valuador, destapó la tarántula y descubrió con sorpresa que dicho insecto se había convertido en una tarántula de oro. El hombre procedió a realizar su trabajo y efectivamente le dieron mucho dinero. De inmediato fue a comprar el medicamento para su esposo y con lo que sobró decidieron comenzar un negocio que creció y les permitió recuperar su estabilidad económica. Cuando Filomeno hubo recuperado totalmente su salud y Eulalia sintiéndose a salvo de la pobreza en que se encontraban, se olvidaron por completo del acto de amor del fraile, quien cierta tarde llegó a visitarlos para pedirles que retiraran del Monte Pío la tarántula de oro porque otras personas necesitaban ayuda, pero Eulalia y Filomeno se negaron rotundamente. El fraile Alfonso se retiró decepcionado por la ingratitud de la pareja. Descubrió que la avaricia por el dinero los había cegado. Sin embargo, la justicia divina les tenía reservado un severo castigo. Una noche que el señor Filomeno acomodaba unas cajas en su casa, al momento de meter la mano en un rincón, sintió la picadura de una araña que resultó mortal. Falleció en pocos segundos. Al reflexionar Eulalia sobre la actitud intolerante de ella y su esposo ante su benefactor, comprendió que esa desgracia había sido un castigo divino, y después de darle cristiana sepultura a su esposo, se dirigió a la casa de empeño para sacar la tarántula de oro. Eulalia se la entregó al fraile Alfonso y se retiró a su casa. En cuanto el fraile colocó la tarántula en el piso, ésta recobró su estado natural y se marchó hacia el monte. El Callejón del Manco. Este hecho que aconteció en la iglesia de la Profesa, Madero e Isabel la Católica nos remite al siglo XVIII, tiempo en el que vivió un capitán llamado Diego Ginés, cuya vida licenciosa no respetaba nada ni a nadie, ni santos, ni lugares, ni linajes, y eso lo puso de manifiesto durante una solemne misa en el mencionado templo, cuando una respetable mujer casada fue requerida de amores por el disoluto caballero. La dama y la sirvienta que la acompañaba se retiraron del osado capitán muy indignadas por tan tremendo atrevimiento, pero el caballero aguardó hasta que terminó la misa.
y entonces se les interpuso sin rodeos, ni respeto alguno, echándose a sus pies. Divertido y burlón gozaba con sus tropelías, pues era sin duda un hombre con muchísima suerte. Lo mismo salía vencedor en la taberna que en el amor, ya que la mayoría de sus oponentes siempre terminaban esquilmados, mientras que él se iba apoderando de fortunas completas, y cuando no había otra forma de pago, los perdedores se veían obligados a cubrir su deuda, si no con oro, con otro tipo de prendas, como una bella esposa o una joven y hermosa hermana de doncellas comprobada. Así el capitán adquirió fincas, villas y hasta carruajes, con los que recorría las calles de la Nueva España, ávido de aventura y de pasión, yendo de un nido de amor a otro, hasta que no quedaba saldada la deuda. Pero esto fue poco comparado con la otra gran aventura que tuvo don Diego Ginés, en el colmo de la irreverencia y desacato, cuando fijó sus pecaminosos ojos en un convento. Con su plan perfectamente trazado, entró en acción tocando la puerta del santo lugar, y acto seguido, una rugosa mano emergió de entre la puerta semicerrada. Don Diego le ofreció entonces una bolsita de oro a cambio de que lo dejara llevarse a una de las monjas de la que andaba locamente enamorado. Con la ayuda de la monja vieja, tentada de pecado y de codicia, se robó a la novicia. El capitán llevó a la religiosa a un romántico lugar, pero para su sorpresa, la mujer se quitó la vida por amor a Cristo. Aquel lance fue uno más en la vida del capitán, pues no habían pasado ni 3 días, cuando ya estaba de nuevo enamorando a doncellas y viudas, una tras otra como si fuesen flores de un jardín privado. Don Diego iba en pos de las mujeres, incluyendo las casadas, por lo que los maridos, defendiendo el honor de sus mujeres, se batían en duelo con el seductor empedernido. Pero de repente algo cambió en el capitán, pues pasaron varios meses y un día llegó muy taciturno a la taberna, aquejado de mal de amores. La dama que lo traía por la calle de la amargura llevaba por nombre Inés, mujer de gran hermosura, y a todo caballero o plebeyo que pasara por la casa de la dama lo sometía a interrogatorios sobre su vínculo con ella. Así el antes seductor se comprometió en matrimonio con doña Inés. Poco antes de la boda, el capitán, loco de amor, recibió una nota con una llave que lo hizo ponerse frenético de ira. El contenido de esta le decía que por la alcoba de Inés había pasado ya varios hombres. Acto seguido, Ginés salió a la calle como una sombra que se desliza en la oscuridad. Con esa llave fue a la casa citada en la nota y abrió la puerta, encontrando un salón sumido en la penumbra. Y con una vela leyó las instrucciones siguiéndolas al pie de la letra, las cuales le decían que se quedara agazapado. El osado capitán estaba que se mordía de rabia al ver a su adorada entrando a la alcoba en brazos de un apuesto mancebo. Ahí la pareja se besó y se acarició sin temores, sin recato, pues Inés estaba segura de que no había nadie más que ellos en esa habitación. E impotente el capitán escuchó cómo su amada se refirió de manera más despectiva de él. Desistió de matar a la infiel y a su amante en ese momento, y entró el sonido de los besos y suspiros. Se alejó de la casa. Furioso y ciego de celos, pensando solo en la venganza, don Diego llegó a su mansión, y de pronto sus ojos negros miraron una espada. Acto seguido tomó la hoja cortante, fuerte en su mano siniestra, dispuesto a asestar un golpe, y de repente estalló un grito horroroso que nadie escuchó en la noche, solo el farol de la hornacina. 3 días y noches después iba a celebrarse la boda del capitán y María Inés. Ella oculta su pecado con la albura del tocado y el regio traje de novia. Cuando llegó el caballero vestido elegantemente de terciopelo y brocado, pero traía en la mano un regalo, una gran emoción y alegría. La boda ya iba a comenzar cuando de pronto don Diego, con fiero talante, gritó muy fuerte en el altar sobre su juramento de ofrecerle su mano. Y ante el terror del cura, Inés y la tía arrojó su mano mutilada a los pies de la novia. Hubo gritos y desmayos, y ante el asombro de todos, el capitán salió del templo burlándose a carcajadas y agitando el brazo sin mano, como despidiéndose de la gente.
El cura pidió a las autoridades enterrar la mano, la que pusieron en un frasco con aguardiente, en el atrio de la iglesia de la Soledad. Se dijo que el capitán Diego Ginés vivió todavía muchos años en una casa de las calles de la Igualdad, a la que la gente le puso el nombre del Callejón del Manco.